por la manera en que te inmiscuiste groseramente en las elecciones hasta el punto de alterar la votación, los escrutinios, a través del Instituto Nacional Electoral, defraudando la voluntad popular, Andrés Manuel ve mucho a chingar a tu madre. Queridos amigos, la situación es cada vez más seria. Aunados a los graves acontecimientos en Culiacán, a lo que ya está pasando y sigue pasando en otras entidades de la República, prácticamente ya todas bajo el mando de los narcotraficantes, tenemos que tener una fuerza anímica muy especial para soportar lo que viene. Hoy ya va saliendo toda la mugre de Andrés Manuel, pero no toda está siendo investigada. Ya sabemos que el famoso Tren Maya no va a más de 30, 40 kilómetros por hora y dicen que es un ejemplo para el mundo, cuando los ferrocarriles en Europa ya llegan a 340 y en Japón, en China también, se construye un tren que puede ir a 1000 kilómetros por hora, casi o más que la velocidad de un avión. Esto para que vayamos haciendo comparaciones. La refinería de Dos Bocas no va a poder funcionar en la semana que le falta al miserable señor de Palacio Nacional. Ya está prácticamente vencido el tiempo y está vencido él. Y si no, las imágenes que muestran cómo lo recibieron en Veracruz con botellazos, uno estuvo a punto de golpearlo y él alzó los brazos como sintiéndose el rey del carnaval. Y atrás, Cuitlava García, el todavía gobernador de Veracruz, prefirió tomar una distancia de por medio. Se quedó a 2 metros, más o menos, del señor que ostenta todavía el mandato presidencial y que no ha sido más que un mandante pelafustán. A 2 metros, o sea, como que se detuvo un poquito por si acaso venían más botellazos. El cinismo de este personaje es increíble, el del presidente, mandante pelafustán, y el del gobernador también. Pero ya sabemos que en Veracruz se ha desbaratado completamente cualquier posibilidad de gobierno recto. Va a asumir la gobernatura Rocío Nale, señalada por los infinitos ejemplos de corrupción que se han dado desde que era ya, antes de que fuera candidata al gobierno de Veracruz. Esto, queridos amigos, no es cualquier cosa. Es la prueba de la devastación que le está heredando este señor AMLO a su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, a Claudia pues tenemos que darle la condición de presidenta, aunque no se la haya ganado en las urnas, porque realmente, de acuerdo al conteo ciudadano que han realizado varias personalidades encabezadas por mi amigo Eduardo Novoa, se demuestra claramente que la oposición fue víctima de un fraude cibernético inmenso. Y por eso dudamos mucho de los triunfos, entre comillas, de Rocío Nale en Veracruz o de Guacho Díaz Mena en Yucatán. Por cierto que este señor Guacho Díaz Mena ha tenido el descaro de designar como miembro de su gabinete al hijo del excacique Víctor Cervera Pacheco, ya extinto, al hijo de Emilio Gamboa Patrón, otro de los jornaleros que fueron del PRI más corrupto de la historia, que fue incluso un hombre que atesoró una serie de cargos en el gobierno federal como premios a su lealtad lacayuna
a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas de Gortari sobre todo. Luego vendría la manera en que el señor Gamboa se enriqueció de una manera ignominiosa. Y al hijo de él le dan un puesto en el gabinete de Guacho. Es decir, el gobierno de Yucatán va a ser ejemplo sí, de manipulación, de robo, de corrupción. Se integró un gabinete para la corrupción. Se integró en Yucatán un gabinete encabezado por el que fue panista 15 minutos antes de ser morenista para lograr una victoria supuestamente legal, pero verdaderamente ilegítima. Porque, claro, el algoritmo también funcionó en Veracruz y en Yucatán, en Morelos, en Puebla, en todos lados en donde hubo elecciones estatales y federales. Por eso no puede irse tranquilo el señor López. Por eso le están echando botellazos en Veracruz. Y ahora en este fin de semana, ¿a dónde creen que va? A Sinaloa, a su reducto, ahí cerca de Badiraguato, la cuna del narcotráfico, en donde dicen que la estatua de Benito Juárez, que lo muestra saludando, dice que es para señalar el tamaño de la marihuana que debe crecer ahí. Así de vergonzoso es el panorama nacional. Y esta es la herencia que va a recibir Claudia Sheinbaum. Yo no sé a Claudia si le conviene seguir exaltando la figura de AMLO. Ya algunos empiezan a proponer que se le levanten estatuas, monumentos, cuando la mayor parte de los mexicanos repelen el fin de este sexenio, de este periodo, porque fueron 5 años y 10 meses, vamos en el mes número 70, ya a punto de terminarlo. Pues no sé por qué, pero lo que sí sé es que Claudia Sheinbaum va a recibir un país devastado, sin ningún tipo de posibilidad de levantarse en el corto plazo, con una deuda enorme que fabricó el propio señor López, con las finanzas por los suelos, el desarrollo apenas el nivel de crecimiento sale del 0% y está en el 1%, con violencia generalizada en todo el país, con el horror de saber que México está entre las naciones más peligrosas del planeta, que ya los inversionistas ya no ven a México porque no creen en su gobierno y ven la incertidumbre de su futuro. Cuando ya se habla en los foros europeos de que México está caminando hacia un autoritarismo que fácilmente se convertirá en dictadura, lo han dicho ya en los foros europeos, en el Parlamento de la Unión Europea incluso. Y ahí es el punto de donde debemos partir, muy abajo del cero en cuanto a credibilidad. Y sin embargo, hay diarios que ya se pusieron a las órdenes de Claudia para decir que tiene una popularidad que raya en el 80%. Esto es ya inaudito. Y que López va a salir con una popularidad del 60 o 70%. También es inaudito. Si esto es así, entonces lo que hay que corregir es a los mexicanos, porque los mexicanos, si sostienen esta mentira abyecta que nos ha vendido Morena y la Cuarta Transformación, estaremos irremisiblemente condenados a un mayor fracaso, a una mayor inestabilidad, a una terrible circunstancia en la que nos enfrentemos unos a otros, radicalizados como estamos por la soberbia de un mandante pelafustán que no supo gobernar y que va a salir
rodeado de la miseria humana que le acompañó. Todo esto, lo digo hoy, a una semana del retiro del señor López y a una semana de la exaltación como presidenta de México de Claudia Sheinbaum, a la que le conviene ya poner distancia de por medio y velar por el futuro incierto de nuestro país. No me van a callar, nunca, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.